presente trabajo hablaremos sobre los estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son imágenes preestablecidas de la realidad a las que nos hemos acostumbrado y bajo las cuales nos sentimos seguros. Pero también son imágenes incompletas. Es ahí donde nace el problema y lo que nos lleva al famoso prejuicio, que son nada más y nada menos que opiniones sin evidencia suficiente de su veracidad relacionadas con las personas de otros grupos distintos al propio. La publicidad contribuye a la creación de estereotipos tanto sociales como culturales o raciales, pues sabemos que ya no nos venden un producto, hoy en día nos venden el éxito social, la competitividad, el éxito personal. Se ha evidenciado que en la publicidad las representaciones masculinas se asocian mayoritariamente con características de poder, de competencia, mientras que las femeninas lo hacen con características de sociabilidad, de dependencia y comprensión. De esta manera nacen los estereotipos de género, que van más allá de una simple categorización o división social, que puede hasta definir la ocupación de hombres y mujeres. La publicidad representa los valores y normas de una cultura y pueden estar relacionados con la construcción de identidad y la definición de estilos de vida, participando en la conformación y consolidación de estereotipos de género. Además, existe un amplio marco empírico sobre el sexismo presente en la publicidad. Frente a la escala de sexismo, los resultados evidenciaron que el 57 de los 80 comerciales analizados presentaron algún nivel de sexismo. De estos, el 48% se clasificaron con alto sexismo. El 3% se ubicó como sexismo moderado y el 21% restante en bajo sexismo. Los comerciales con alto nivel de sexismo se caracterizaron por el uso de representaciones femeninas como objeto sexual o decorativo y por la utilización de estereotipos sexistas, evidenciando que no existe una equivalencia entre género. En la representación de figuras masculinas como objeto sexual solo se dio un 5%. A continuación, veremos las opiniones al respecto de dos profesionales. El primero, especialista en psicología, y el segundo, especialista en publicidad. Los estereotipos no solamente son negativos, sino en realidad los estereotipos cumplen una función útil para el ser humano. Lo que pasa es que nosotros registramos tanta información respecto a las personas que cuando uno simplemente te dice un estereotipo, tú puedes tener una serie de datos respecto a una persona de forma más rápida. Por ejemplo, no lo sé, cuando nosotros hablamos de un médico, ¿qué cosas se te pueden venir a la cabeza? Por ejemplo, alguien que tiene horarios de trabajo muy largos, que ha estudiado mucho, que es una persona quizás muy inteligente. Tú realmente no sabes a ese, digamos, una persona X médico, qué características tiene, pero basta que te digan médico y tú más o menos traes a tu cabeza un estereotipo de qué involucra eso. Entonces, esa es la función práctica, digamos, de los estereotipos. No es necesariamente que siempre sean negativos, ¿no? Ahora, el problema de los estereotipos viene cuando son rígidos, ¿no? Cuando son rígidos son muy negativos. Eso quiere decir cuando tú crees que el médico necesariamente es muy inteligente, ha tenido un tiempo de estudios muy largo y necesariamente tiene tiempos de trabajo terribles. Ok, hay excepciones a eso. Cuando las personas son muy rígidas y no reconocen esas excepciones, es que el estereotipo es un problema, ¿no? En primer lugar, sí proponen una pauta y a pesar de que de repente no sea el objetivo principal de los medios al final educan patrones de comportamiento. O sea, si por ejemplo en psicología, en cuestiones de aprendizaje, de formación de actitudes, de comportamientos sociales más que nada, se hablaba de que en los 50 los niños, los adolescentes, formaban todas sus ideas sobre cómo interactuar con otras personas
la mitad del 50% de su información venía del colegio o de las instituciones y el otro 50% de la casa. O sea, a estas alturas ya se habla de que son 3 partes básicamente, ¿no? Tienes todo lo que son instituciones, familia y medios de comunicación. Y medios de comunicación hasta un poco más porque los tienes a veces mucho más presentes, ¿no? Están en tu celular, en televisión, en internet, donde la gente joven sobre todo pasa muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente hay una influencia en la forma en cómo las personas se comportan, que viene directamente de los medios. Ahora, la otra parte era si es que contribuyen a preservar el status quo. En ese caso, yo sería mucho más cuidadosa. O sea, generalmente las personas sí hablan diciendo de que, por ejemplo, todo lo que los medios enseñan está mal o o a veces es un reflejo directo de lo que es la sociedad, pero en ese caso yo creo que tiene que ver mucho más con de acuerdo al programa o de acuerdo al contenido, porque tú tienes programas que sí intentan preservar estos patrones de conducta o este status quo que tenemos actualmente, mientras hay otros programas que lo desafían, ¿no? En el caso específico de la publicidad, yo creo que más que nada marca de algún modo lo que es deseable y lo que es normal, mucho más hacia la gente que es más joven, ¿no? Como por ejemplo los adolescentes, los niños. ¿Por qué? Porque la publicidad, en gran medida, uno que te comunica que todo el mundo está usando el producto X, por ejemplo, porque saben de que mientras más gente lo usa, tú también vas a querer imitarlo. Entonces te enseña modelos de que ciertas conductas son normales, de que usar ciertos productos son normales y que son no solo normales, sino también deseables. Es la que tú necesitas para verte mejor, para sentirte mejor, para tener valor como persona, ¿no? O sea, no como sujeto que vale por sí mismo, por su existencia, sino por las cosas a las cuales puede adquirir, ¿no? Y esto, desde un punto de vista ya de salud psicológica, resulta terriblemente frustrante para las personas, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Que se sienten mal, se sienten menos por no poder acceder a el tipo de estilo de vida que muestran los comerciales, por ejemplo, ¿no? O a los productos que plantean. Entonces, estas frustraciones muchas veces se ven reflejadas más bien en cuestiones como la depresión, como la poca autoestima, como ansiedad. En el caso de los adultos también, ¿no? ¿Cuántos adultos llegan, por ejemplo, no sé, a los 35 y dicen, pucha, yo debería poder irme en ese crucero que está mostrando en televisión, ¿no? Si hablamos de una sociedad dividida por estereotipos, ¿sí era un tema de discriminación o es un tema de discriminación? ¿Por qué motivo? Porque, o sea, se trataba de un poco darle a la mujer solamente el rol de ser un elemento decorativo, como que algo llamativo para la publicidad, ¿no es cierto? Entonces, centramos al tema de que la mujer solamente te sirve para poder vender, ¿me entiendes? O sea, el tema de las marcas de cerveza, las marcas deportivas, las marcas de cualquier elemento que sea algo rudo o algo que sea como para hombres, tratan de venderlo de alguna manera un poco más sensual, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera estamos sesgando a que la mujer sea como que el complemento o lo que el hombre necesita, ¿no? Tratándola de llevar por ese lado. Ahora, es cierto que de todas maneras eso se ha venido cambiando durante los años, pero lo que es, o sea, ha venido cambiando, pero no es algo que hasta ahorita, ¿me entiendes?, se haya erradicado del todo. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado yo recuerdo haber visto una publicidad de ladrillos Lark, si no me equivoco, donde tenían a una chica estas de reality, ¿no?, como imagen, y la chica, o sea, ni siquiera salía pues frontalmente, salía de espaldas, salía posando, ¿no? Pero ¿qué tenemos ahora? El tema de las redes sociales. Hoy en día la gente comenta bastante en redes sociales y cualquier cosa que no les parece o que tienen una pizca de discriminación, empiezan a saltar al toque. Lo que hicieron ellos es cambiar esa imagen, sacarla a ella o darle otra connotación a la imagen. Entonces, ¿qué vemos reflejado ahí? Por un lado, que siguen todavía habiendo marcas que todavía tienen esa bueno, entre comillas, discriminación o pensando que la gente sigue
todavía estereotipada, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a que la gente ya ha cambiado, o sea, que los publicistas, los psicólogos en general tenemos que darnos cuenta que la sociedad también peruana incluso ha cambiado y que cualquier manifestación de discriminación o donde vean que la mujer es tratada como un objeto, al toque va a poder protestar. Y a lo que voy es el tema de las redes sociales. Hoy en día se ha vuelto tan viral que si algo no le parece y no le parece a un gran grupo de gente, se hace viral, y lo que hace es que las marcas empiecen también a darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí ha cambiado, pero no del todo, y lo vemos en sociedades peruanas, en sociedades internacionales, en todos lados. Creo que sí obliga bastante a los publicistas el tema de cómo se comporta la sociedad para saber nosotros qué cosa comunicar o cómo comunicarlo, ¿me entiendes? Porque tampoco podemos decir, o sea, o cambiar los roles de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que adaptarnos un poco a la sociedad, las marcas tienen que adaptarse a la sociedad, y si todavía hay una gran parte del Perú que es conservadora, nosotros no podemos arraigar eso de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que irnos, o la publicidad, perdón, tiene que irse adaptando justamente a ir viendo cómo las marcas tratar de comunicar sus mensajes sin ofender ni a la gente que es conservadora ni a la gente que es un poco muy liberal, ¿me entiendes? Llegar a un intermedio entre decirle un poco, la mujer tiene los mismos derechos, la mujer tiene las mismas capacidades o actitudes que los hombres, pero también darle un poco de equilibrio, ¿no? No irnos tampoco tan ligados ni para un lado ni para el otro, ¿no? Porque no podemos tampoco ofender a la gente que todavía tiene sus creencias antiguas, que todavía tiene sus roles de que, ay no, que el hombre es así, la mujer es así, ¿me entiendes? O sea, tenemos que, es un punto de equilibrio, es como una línea muy delgada de la cual no se puede traspasar.